Hola amigos, ¿cómo están? Soy Celsia de Quetzali y hoy les voy a hablar de un tema que me han pedido bastante, que es acerca de las tiendas de acampar. Y hay dos tipos de tienda que utilizo normalmente cuando hago thru hike, lo que es tienda de acampar o shelter. Estas son las dos tiendas de las que les voy a hablar el día de hoy. Esta es una Big Agnes, es una tienda de acampar que contiene estructura, y este es un shelter de Zpacks que no necesita estructura para que la pongas, sino necesita un bastón o un trekking pole. Y les voy a explicar un poquito más de estas diferencias que hay entre cada una de estas tiendas de acampar y los beneficios, las desventajas y qué tan rápidos son de poner. Bueno, y estas son las dos tiendas. Zpacks, que es un shelter, y aquí tengo Big Agnes, que es una tienda de acampar tradicional con estructura. Zpacks no tiene estructura, lo que lo mantiene es un trekking pole. Ok, las ventajas de una tienda de acampar con estructura como aquí es Big Agnes. La primera ventaja es que cuando son días de mucho viento, la estructura te ayuda a que lo pongas mucho más fácil la tienda de acampar y no estés peleando con el viento. También en cuestiones de lluvia te ayuda bastante la estructura porque la casa de acampar no se viene abajo. Y en cuestiones de nieve, especialmente esta, es un poquito frágil en cuestión de esta estructura porque hay veces que la nieve cae y se puede mover un poco esta parte de tu casa de acampar. Entonces es importante siempre poner los velcros de lado. La cuerda, estas cuerdas que tienen, no siempre las tienes que poner, pero cuando es bastante viento o lluvia, te ayudan bastante en cuestión de estabilidad de la tienda. Es una tienda de acampar bastante chiquita en cuestión de altura, pero eso también le da bastante estabilidad en cuestión del viento. Ok, ¿qué pasa con Zpacks? Zpacks es una tienda de acampar que no tiene estructura, es solamente una sola pieza. Estas son dos piezas, la parte de adentro y la parte de arriba, que es la que te cubre de la lluvia. Zpacks es solamente una pieza, lo cual te ayuda bastante cuando es cuestión de viento, porque solamente tienes que sostener los 4 puntos de la tienda de acampar de Zpacks y con eso ya te da estabilidad para poner toda la tienda. Entonces, bastante fácil de poner en cuestión de viento, a diferencia de que no tiene estructura. Cuando hay nieve, la forma que tiene, que es como de un triángulo, eso te ayuda bastante a que toda la nieve resbale. Y en cuestión de viento, en viento podríamos decir que es un poquito ruidosa, ya que tiene estas partes de aquí, pero sí necesitas tener todo esto bien sujeto, porque al momento de que hay mucho viento, en cuestión de Zpacks es un poquito ruidosa, se mueve bastante en viento. Okay, y bueno, la otra de las grandes diferencias es el material que tienen esta y el material de esta, que es de Anima. El material de Anima es un material que se seca bastante rápido. Entonces, Zpacks
en 10 minutos que tú los pongas, o menos de 10 minutos que estés en el sol tomando un break, o incluso no hay sol y con el viento se seca muy rápido. Un poquito diferente al material que tienen las tiendas de campaña. Es un poquito más difícil que se sequen, no es tan rápido, pero también se secan rápido. Especialmente esta de Big Agnes, que es un modelo de ultra light. Entonces el material todavía es un poquito más delgado y las dos son resistentes, pero Dianima es el material más resistente que ahorita hay en el mercado, que tú puedes acampar y no se rompe, no necesitas poner nada abajo de tu tienda de acampar, a diferencia de esta. Esta sí tienes que poner algo abajo, porque si llegas a acampar en lugares donde hay muchas rocas o hay muchas ramas, sí van a romper tu tienda. A comparación de Dianima, no van a romper. Ahora es momento de ver las tiendas por dentro y esta es mi parte favorita, para que les pueda enseñar todo el espacio que tenemos en la tienda de acampar. Y voy a comenzar con la que tiene la estructura, que es la tienda de Big Agnes. Aquí. Bueno, tiene 2 puertas. Y bueno, como pueden ver, es un túnel. Y esa es la ventaja que tiene esta tienda, porque es chaparrita y tiene gran ventaja en cuestión cuando hace mucho viento. Y normalmente suelo dormir así. Así. En esta posición. En esa posición duermo. En la parte de atrás pongo mi mochila y equipo que tenga. Aquí tienen esta parte para poner la linterna. Tiene 2 bolsas aquí. Y bueno, cuando como, suelo poner todas mis cosas aquí y en este espacio. Entonces aquí es mi área de cocina, cuando suelo cocinar y tener mi agua. Y bueno, esta es la Big Agnes, es un túnel y es una tienda de acampar con estructura. Y ahora llegó el momento de enseñarles el shelter de Zipax. Y yo creo que muchos de ustedes están muy emocionados de ver esto, porque estas tiendas de acampar son muy raras y son nuevas. Entonces vamos a ver cómo son y cómo es el espacio aquí. Entonces esta es la puerta principal y se sostiene de esta parte. Entonces pueden ver, de ahí lo sostiene. Lo que lo hace súper ligera, además del material de esta tienda de acampar, lo que lo hace súper ligera es que no tiene estructura. Se sostiene de solamente tu trekking pole o tu bastón para caminar. Y pues muchos de nosotros siempre traemos eso. Entonces es algo que no tienes adicional que cargar, como la estructura, que la cargas. Y además traes cargando tus trekking poles o tus bastones. Entonces miren, se sostiene de esta parte, del bastón, y esa es la segunda puerta es muy amplia, muy amplia. Entonces, súper amplia la puerta. Sueles meter aquí. Y en esta yo suelo dormir así. Como pueden ver, esta parte de aquí es para que no entre el agua. Entonces tú sostienes aquí. Si tú ajustas esto, puedes ver que se alza esta parte. Entonces es la manera de que evitas que se meta el agua en tu tienda de acampar. Y en esta parte de aquí yo suelo poner mi mochila y algunas otras cosas que tengo. Y como soy chiquita también, esa es una gran ventaja, porque tengo espacio acá, o también puedo dejar espacio en mis pies. Y bueno, solamente tiene una bolsa, la bolsa de aquí. Y es lo que tiene aquí. Tú puedes poner aquí tu lámpara, o la puedes sostener de aquí también. Y bueno, esto se cierra de esta manera, tiene 2.
y ya estás adentro de tu casa de acampar. Entonces es bastante ligera a comparación de la Big Agnes y de muchas tiendas de acampar normales. Esta tienda es súper ultra ligera. Y bueno, espero les haya gustado el video y nos vemos pronto en las montañas. Y happy trails.